Hola, ¿qué tal? Paz y bien, soy el padre Rubén Francisco Bellante. Es un gusto para mí compartir con ustedes una nueva edición de Gozo y Evangelio, la alegría de evangelizar, este programa especialmente pensado para catequistas, evangelizadores, misioneros, agentes de pastoral, servidores, en fin, para todos aquellos que deseamos de verdad ser canales de gracia y anunciar a Jesucristo vivo, su persona, su encarnación, pasión, muerte y resurrección. Esa es la idea. Y bueno, ser, como digo, faros de luz, viviendo a fondo, sin complejos de culpa, sin complejos de inferioridad, nuestra identidad de ser cristianos, seguidores de Cristo Jesús, también de ser cristianos católicos, ¿no? La única manera de derribar muros y construir puentes en esta sociedad que habla mucho de inclusión, de ecumenismo, de diálogo interreligioso, de tolerancia, de la mar en coche, la única manera es justamente no negando a cada uno lo que es, y empezando por nosotros, no negando nuestro ser profundo de ser cristianos y aprovechando toda la riqueza y la tradición de la Iglesia sin necesidad de estar hurgando en los cajones polvorientos de la New Age, la nueva era, el pensamiento mágico y todo eso que hoy abunda en una sociedad que se hace cada vez más relativista, en una iglesia que se atrinchera muchas veces, justamente también por sus miserias y por sus escándalos de sus miembros, se atrinchera y termina siendo servil a justamente este pensamiento mágico, este relativismo, ¿no? Que hoy se da muchísimo en los colegios católicos, se da también en las comunidades, en los movimientos, también justamente con la presión tremenda de los medios masivos de comunicación que en los últimos 30 años han cambiado la mentalidad y los criterios de mucha gente que sigue yendo a misa los domingos y sigue participando de movimientos y ministerios, pero que en realidad piensa, vive y actúa con los criterios del mundo, de la mundanidad, del mundanismo, diría el Papa Francisco, y no los del Evangelio. Esto está cada día más claro. Entonces, es evidente, tenemos que volver a las fuentes, a la conversión personal, a la conversión comunitaria, eclesial, volver al Evangelio, volver a lo esencial, volver a Jesucristo. Esto es, me parece, la mejor manera de servir a la sociedad, al mundo de hoy. Ser lo que tenemos que ser, discípulos de Jesucristo el Señor. Entonces, por eso los invito a que invoquemos al Espíritu Santo para que Él venga en nuestra ayuda, en nuestro auxilio, para que este programa sea realmente de mucho fruto para todos ustedes y para mí también. Por eso, Rúa Santa, Espíritu Santo de Dios, venía a derramarte sobre nosotros con tu sabiduría, tu ciencia, tu discernimiento, tu gracia, a fin de que podamos captar lo hondo, lo profundo de estas palabras y poder llevarlas a la práctica en nuestro ministerio, siendo canales de gracia, al estilo de María y como ella. Entonces, ven Espíritu Santo, ven Rúa Santa, ven Espíritu de Dios. Amén y amén. Y hoy queremos volver a profundizar en un tema que ya iniciamos, que es esta idea fundamental del realismo espiritual y pastoral, ¿no? El realismo espiritual y pastoral, y uno se pregunta, en medio de todo esto, esta confusión que a veces hay, este relativismo también que abunda hoy día, ¿se puede vivir con poco? O en todo caso, ¿con qué vivo? Frente a tantas necesidades insatisfechas y tantas necesidades, entre comillas, creadas, que amenazan con debilitar el gozo y el entusiasmo de la actividad apostólica, conviene advertir lo siguiente. Para una persona sana y madura, es normal y cotidiano saber descubrir, valorar, recibir y celebrar las pequeñas cuotas de afecto que nunca faltan en medio de una actividad pastoral generosa y que son suficientes para que se realice el mínimo de satisfacción afectiva que nuestra receptividad requiere para mantenerse sana y viva. ¿Por qué no se le entrega a Dios algo muerto, sino algo que está vivo, ¿no? Y pide más. Pero si a esta dimensión de la existencia
no se le brinda el mínimo de alimento, se corre el riesgo de reprimirla, mutilarla y enfermarla. Y eso tampoco es una auténtica ofrenda a Dios. Es cierto que el desarrollo de la capacidad oblativa orienta nuestra energía afectiva al servicio desinteresado y así encausa y perfecciona esa energía que de otro modo siempre sería fuente de insatisfacción y de tristeza. Pero no hay que negar que esto no basta para un desarrollo afectivo del todo sano y armonioso, porque siempre habrá en el ser humano una dimensión receptiva que solo recibiendo algo de otros seres humanos, que son signos sensibles y cercanos del amor divino, puede mantenerse en paz. Por otra parte, anular esa necesidad, que es también una capacidad receptiva de afecto humano, nos aleja demasiado de la vida de la gente y nos convierte en seres excesivamente y aparentemente autosuficientes, diferentes y distantes del pueblo con el que queremos y debemos identificarnos. Por eso Dios, que ama nuestro bien, nos brinda, en medio de nuestra afectividad, nuestra actividad y nuestra entrega, las satisfacciones suficientes para mantener vivo lo que le entregamos. Solo hay que saber valorarlo. Nuestra fantasía desbordada, que nos lleva a soñar lo que en realidad nadie o casi nadie posee, a veces nos impide valorar y gozar esas pequeñas cuotas de afecto humano que nunca faltan, que nos llegan en una sonrisa, un abrazo, un apretón de manos, una palabra de gratitud y de cariño, ¿no? Pero en la comparación con lo ideal, con lo soñado y lo imaginado, lo real siempre sale perdiendo. Por eso es necesario ubicar esta necesidad ineludible en el contexto de la realidad limitada y contingente de lo que somos parte, y también en el contexto más amplio del amor cristiano, donde en nuestra relación con los demás, la oblatividad debe ser siempre la característica principal. La oblatividad del amor acostumbra al célibe a unas relaciones en las que nos sentimos dispuestos a dar mucho a cambio de poco. Cabe aclarar que esto no implica que estemos buscando la multiplicación de esas pequeñas satisfacciones, con lo cual nos volvemos obsesivos y cada vez más necesitados, sino solo que sepamos valorar y agradecer aquellas que normalmente se producen en medio de nuestra vida cotidiana, no cuando nosotros las buscamos, sino cuando Dios y la vida las conceden. Esto supone no perder tiempo, energías ni creatividad imaginando satisfacciones posibles y perdiéndose en ensueños que difícilmente puedan realizarse, que contradicen las propias opciones. También supone que no se gaste el tiempo lamentándose y rumiando tristezas. Hay que convencerse de la compleja inutilidad de estos procedimientos ocultos. Solo es humanizante la valoración y el disfrute de lo que tenemos entre manos, por pequeño y simple que sea. Aquí puede resultar útil una consideración basada en la constitución anímico-corpórea del ser humano, que produce un desarrollo vital diferente al de los animales. Porque a diferencia de los animales, al ser humano la naturaleza no solo le puso instinto sexual en su cuerpo, sino también la atracción hacia el otro en su intimidad espiritual. El espíritu humano está abierto a lo inmenso y siente toda la vida la llamada a una unión total con otro, llamada que suele confundirse o identificarse excesivamente con las pasiones sensibles que ofrecen los cuerpos. Es decir, nosotros nos engañamos creyendo que el cuerpo nos ofrece una plenitud que no puede dar, sin advertir que esa plenitud solo se realiza gracias al desarrollo de la dimensión espiritual, ya que solo este desarrollo, que implica amor oblativo, diálogo, etc., permite un encuentro profundo con la persona del otro. Por eso, solo logramos vivir la experiencia que nos prometen los cuerpos si somos capaces de colmar el deseo receptivo que proviene del cuerpo en una liberación del espíritu egoísta, abriéndonos sincera y generosamente al otro. Entonces, el inmenso deseo que le despiertan los cuerpos se percibe como la metáfora de una llamada más sublime,
y así de lo corpóreo bastará solo un abrazo, una caricia, una mirada, una sonrisa, un diálogo afectuoso y sincero, porque se percibirá que la respuesta, el alimento, el remedio no es el sexo, sino el encuentro profundo con el otro, para el cual el deseo corpóreo no es más que una llamada apasionada que puede movilizarnos a salir de nuestro pequeño mundo, ¿verdad? En realidad también, en una pareja que se ama, el sexo, la genitalidad, es ante todo una manifestación, un símbolo, una expresión de algo más, y no se entiende ante todo como la satisfacción de una necesidad primaria, Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Hay también una lógica pasión, una loca pasión por el poder, qué sé yo. Y así como hay hoy día una genitalidad súper inflada, y solamente hay enamoramientos pasajeros de parejas que duran demasiado poco, ¿no? Es todo un tema para seguir desarrollando, así que ya regresamos con más Gozo y Evangelio. Ya estamos de regreso con la segunda parte de Gozo y Evangelio de hoy, realismo espiritual y pastoral. Vivir con poco, nos preguntábamos, y la pregunta es ahora, ¿sabré darme cuenta a tiempo de que eso que yo adorno con el nombre de pasión incontrolable o de gran amor que me hace insaciable e insatisfecho no es más que una falta de armonía y de salud interior en otras dimensiones de mi existencia, atrofia que convierte las necesidades del cuerpo en un deseo imposible de saciar? ¿Sabré descubrir que esa pasión solo me hará bien y hará bien si trato de alimentar otros valores de la vida, otras cosas bellas, otros entusiasmos? De ese modo podré disfrutar de todo sin tener que arrastrarme miserablemente delante de nada que me haga perder mi dignidad. Dice la Biblia que Dios hizo simple al hombre y él mismo se busca muchas complicaciones, ¿no? Coelet, capítulo 7, versículo 29. Pero no basta saberlo para saber cambiar. No basta saberlo para poder cambiar. Es necesario incorporar a la vida espiritual una profunda sinceridad con Dios y con nosotros mismos. Una manera concreta de orar que nos permita recuperar la simplicidad, liberarnos de las esclavitudes que nos engañan. Nadie ve mejor que Dios lo que nos conviene. Nadie conoce mejor que su Creador las verdaderas necesidades de la naturaleza humana. Reconociéndolo y dialogando con Él sobre nuestras insatisfacciones, las cosas pueden volver poco a poco a su lugar. Comenzamos a valorar mejor lo pequeño, pero real que la vida nos ofrece, y no nos obsesionamos con ilusiones. Nosotros ingenuamente creemos que cuanto menos presente esté Dios en nuestras opciones, más libres seremos, como si nuestra libertad no fuera también una obra suya, ¿no? En realidad, sin el impulso de su espíritu somos como una veleta y todo viento que llega nos mueve a su antojo, esclavos de las necesidades más oscuras. En cambio, si dejamos que el Espíritu Divino nos impulse, nuestra vida se orienta firme y serenamente hacia su verdadera realización, hacia la libertad interior, que impide que nos convirtamos en esclavos de falsas promesas. Sin su gracia y su luz nos creemos libres, pero en realidad somos esclavos de miles de inclinaciones, apegos, esclavitudes, deseos, rencores, egoísmos, apetencias, envidias, que nos hacen sentir cada vez más tristes y necesitados. Con su gracia, en cambio, somos libres para poder elegir espontáneamente lo que realmente nos hace bien. Junto con la actitud de pobreza evangélica que nos orienta a realizar las necesidades profundas sin necesidad de satisfacer todo lo que requiere el cuerpo, es saludable la valoración y el desarrollo de un sentido estético. Se trata de la capacidad de valorar la belleza de las cosas sin la necesidad de poseerlas, de adquirirlas, de hacerlas propias. Por eso nos permite apreciar la belleza de lo que las demás personas poseen, la intimidad de una pareja, hijos, logros profesionales, sin la necesidad imperiosa de poseerlo, de alcanzarlo como un bien propio.
Al mismo tiempo, este sentido estético nos permite admirar la belleza de las personas y alabar a Dios por ellas, sin necesidad de convertirnos en sus dueños, desarrollando mecanismos de seducción y dominio que se orienta a la posesión. Para lo cual es muy importante reconocer el propio corazón. En realidad la palabra corazón está muy desgastada, confundida con un romanticismo barato. Cuando decimos esta palabra pensamos en los sentimientos, pero el corazón es mucho más que las emociones y los afectos superficiales. Es cosa seria. ¿A qué se refiere la palabra de Dios cuando habla del corazón? No olvidemos que es el mismo Dios el que nos prometió: les daré un corazón nuevo. Ezequiel 36:26. Corazón en la Biblia es lo secreto, lo que no se ve por fuera, lo más escondido, lo íntimo. Lo contrario de la apariencia es la profundidad de nuestras reales y ocultas decisiones, ¿no? Bien dice 1 Samuel 16:7, el hombre mira las apariencias, pero Dios mira el corazón. También el Salmo 119, dentro del corazón he guardado tu promesa. 1 Corintios 4:5 dice, Él iluminará los secretos de las tinieblas y manifestará los designios de los corazones. También 2 Corintios 5:12, así tendrán cómo responder a los que se glorían de lo exterior y no de lo que está en el corazón. Por eso, como Sansón no le revelaba ese secreto que nadie conocía, Dalila le reprochaba que no le entregaba su corazón, como leemos en Jueces, capítulo 16, versículos 15 al 18. Y también por eso Jesús reprochaba, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí, Mateo 15:8. Y luego explicó que lo que contamina al ser humano no es lo exterior, sino lo que sale de ese secreto del corazón, Mateo 15:19. Pero aunque el ser humano pretenda esconderlo, Dios penetra el corazón humano y no hay nada oculto ante sus ojos, Romano 8:27, ¿no? El corazón son esas intenciones más escondidas, las decisiones ocultas que no compartimos con nadie, los verdaderos proyectos que nos movilizan desde lo profundo. Es lo que en realidad andamos buscando cuando decimos cosas, cuando tomamos decisiones, cuando trabajamos por algo. Alguien puede aparentar ciertas cosas, pero en realidad su corazón puede estar buscando otras. En ese caso no hay armonía posible entre espiritualidad y actividad, simplemente porque la espiritualidad es solo una apariencia o un conjunto de experiencias inconexas y sin fondo. Por eso hay personas que aparentemente son cristianas, oran, van a misa, hablan muy bien del Señor, pero en su corazón, en la verdad secreta de su interior, en realidad no buscan a Dios y al mismo tiempo que rezan, pueden estar planeando destruir a alguien o maquinando la manera de dominar a los demás o alimentando odios o pensando solo en su propio bien o en la consecución de algún secreto y prohibido placer y además sin el deseo sincero de cambiar. Esto pasa cuando a veces confundimos también apostolado con proselitismo. Y no me refiero a que no haya que anunciar a Jesucristo y el Evangelio, por favor, sí hay que hacerlo. Pero me refiero a que algunos movimientos de iglesia o ministerios o grupos te dicen, no, pero si no venís a mi movimiento, a mi grupo, a mi ministerio, entonces no has conocido a Jesucristo. Ahí es evidente que no está presente el Espíritu de Dios. Por eso en la iglesia cada vez surgen más movimientos, ministerios, grupos para aquí, para allá, en una disgregación tremenda, desgastante, erosionante, que me parece a mí, por lo menos si lo digo humildemente, no viene del Espíritu Santo. Entonces digo, esta actitud ambigua frente a ciertas atracciones e intenciones que consiste en decir a Dios un sí y un no al mismo tiempo, hace que nuestra actividad, tenida por esa ambigüedad, sea profundamente desgastante, agotadora, erosionante. Y es allí, en esas intenciones escondidas, donde quiere entrar el Espíritu Santo.
Eso es precisamente lo que más le interesa, porque todo lo demás puede ser cáscara, apariencia, mentira, porque muchas veces la porquería del corazón se disfraza de buenas obras y de bellas palabras. Leemos en 2 Corintios 11:14, Satanás se viste de ángel de luz. Ya decían los Proverbios 4:23 que lo que más hay que cuidar es el corazón. Y por eso mismo decía San Pablo que puedo entregar mi cuerpo a las llamas o repartir mis bienes o hacer maravillas, pero que todo eso de nada sirve si no hay amor. 1 Corintios 13, del 1 al 3. Si mi intención más profunda no es el amor al prójimo desde Dios, nunca habrá verdadera conversión, ni madurez, ni crecimiento, ni frutos, ni unidad de vida, si no permito que el Espíritu Santo entre allí, en lo más secreto, en las intenciones ocultas que me mueven, si no permito que me haga ver la falsedad de algunas intenciones y no me dispongo a permitir que me las cambie, entonces sí empezaré a vivir de otra manera. Seré una nueva criatura, estaré realmente convertido. El corazón nuevo que el Señor quiere infundir en mí es un corazón con intenciones sanas, que de verdad ande buscando el amor, el servicio, la gloria de Dios, y no solo su propio bien o la vana gloria. Por eso Santa Teresa de Ávila se preguntaba cada tanto: Teresa, ¿para qué entraste al convento? Y así confirmaba si sus intenciones seguían siendo auténticas. Entonces podemos preguntarnos, ¿no? ¿Para qué soy sacerdote? ¿O para qué soy catequista? ¿O para qué soy servidor? ¿O para qué soy misionero? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué estoy en un ministerio? Todas estas cosas tan importantes, ¿eh? Por eso no se vayan, que ya regresamos con más Gozo y Evangelio. Ya estamos de regreso con la tercera parte de Gozo y Evangelio de hoy. Soy el padre Rubén Francisco Bellante. Les recuerdo como siempre que pueden volver a escuchar estos programas, Gozo y Evangelio, la alegría de evangelizar, suscribiéndose de manera gratuita al canal de YouTube Pastoral de la Comunicación Arquidiócesis de Rosario. Canal de YouTube Pastoral de la Comunicación Arquidiócesis de Rosario. También pueden, si desean, suscribirse a mi canal de YouTube Rubén Francisco Bellante, donde encontrarán series, videos, cápsulas de video que son muy importantes para el crecimiento de cada uno de ustedes. También darle me gusta a mi fanpage en YouTube Rubén Francisco Bellante. Entonces continuamos ahora con lo que veníamos conversando, es decir, cómo superar esta inconsistencia, ¿no? De esta división interna, que lo dice muy bien el padre Cencini cuando habla de la inconsistencia que crea sobre todo una división en el interior de la persona, sacerdote, catequista, misionero, evangelizador, docente de colegio católico, una situación de contraste entre el ideal elegido y subrayado, propuesto a los demás y acariciado como garantía de positividad personal por una parte, y la experiencia cotidiana en sus variadas expresiones, desde el comportamiento hasta las opciones de fondo por otra parte. El joven habitualmente percibe los efectos de esta división interna: nerviosismo, tensión en las relaciones humanas, pérdida de entusiasmo, pérdida de interés por las cosas espirituales, dificultad en la fidelidad a los votos, etc., ¿no? Pero no sabe relacionarlos con esta división interna. Esta incoherencia determina un desequilibrio en la distribución de la energía emotiva. En la práctica, el inconsistente atribuye, sin darse cuenta, demasiada importancia a algunos aspectos y exigencias del yo, desvalorizando otras. Los otros, en última instancia, serán vistos de manera interesada en función de las propias necesidades. Y a nivel dinámico funcional, la inconsistencia determinará una falta de libertad y progresiva pérdida del control de una parte de sí, como una suerte de metástasis cancerígena de la psiquis y del espíritu que termina aumentando cada vez más la división interior. Entonces digo,
¿Cómo se supera esta inconsistencia? Se trata, ante todo, de lograr una profunda sinceridad ante Dios que impida que comencemos a escapar de Él y así finalmente dejemos enfriar y morir nuestro amor y nuestro fervor religioso, nuestra entrega. Esta sinceridad, si intentamos realmente no ocultar a Dios nada de lo que sentimos y buscamos, puede traducirse también en una suerte de discusión con Dios, donde le decimos que hay ciertas cosas que en realidad no nos convencen, hay ciertas cosas que en realidad no vemos con claridad. Dios mismo nos invita a esta discusión, encuentro frente a frente, que a Él le permite entrar en nuestras vidas, ¿no? Ciertamente, porque hay una apertura real y no aparente. Leemos en Jeremías 2:35, basta ya de ira contra mí, aquí me tienes para discutir contigo. Y en Isaías 1:18, vengan y discutamos, dice Yahvé. O sea, hay textos que nos presentan discusiones ejemplares donde los personajes, a partir de esta discusión, no terminan alejándose de Dios. Al contrario, la apertura sincera y sin vueltas en el diálogo con Dios permite a Dios hacer su obra reconciliadora y restauradora en los corazones. Esta sinceridad, incapaz de ocultar a Dios las preguntas internas, puede apreciarse también en María. Lucas capítulo 1, versículo 34, Lucas capítulo 2, versículo 48, y esta capacidad de dialogar sinceramente con Dios nos habilita también para ser sinceros con nosotros mismos. Según el padre Cencini, la responsabilidad frente a las propias inconsistencias consiste ante todo en ese coraje, en esa, digamos, coraje en el sentido de fortaleza, ¿no? De admitirlas con precisión y de confrontarse cotidianamente con ellas, no esconderla debajo de la alfombra. Entonces, esta capacidad de mirar al mismo tiempo a Dios y al propio yo real, el fondo del corazón, sin esconderse, es la condición para un auténtico encuentro espiritual. Es lo que posibilita, si perseveramos en ese espacio sincero, que fluya espontáneamente una oración que no es mero cumplimiento de un deber, ¿no?, sino un contacto del corazón con Dios. Una sola cosa te recomiendo, dice un padre de la vida espiritual. Debes descender con la mente hasta el fondo del corazón y permanecer ante el Señor que está siempre presente, que ve todo dentro de ti. La plegaria echa raíces firmes y constantes cuando en el corazón comienza a arder un fueguito. Procura no extinguir ese fueguito y Él te encenderá de tal modo que la plegaria se repetirá sola. Entonces dentro de ti correrá un riachuelo murmurante. En este proceso, entonces, se puede llegar a tomar conciencia de un momento de nuestra vida en que tomamos una decisión de fondo que nos llevó al estado actual. Por ejemplo, un momento en que, cansados de ciertas dificultades, dijimos cosas como las siguientes: a partir de ahora me dedico a hacer mi vida. Ahora me dedicaré a disfrutar lo más que pueda mientras me quede salud antes de que sea tarde. Si yo me dedico a defender mis intereses, nadie se va a preocupar sinceramente por mí. O sea, si no me dedico a eso. Entonces, o podemos reconocer, a la luz del amor de Dios, ciertas viejas heridas de nuestra historia que nos condicionan en nuestra vida moral y afectiva. No obstante, hay que decir también que, según algunos autores, el reconocimiento de la raíz no siempre es necesario, sino que la clave está más bien en el reconocimiento sincero de la realidad presente y en la modificación de las condiciones actuales. En lo que respecta a una intervención deliberada en los problemas interhumanos, el modo más pragmático de abordarla no estriba en la pregunta ¿por qué?, sino en la de qué. Es decir, ¿qué es lo que aquí y ahora sirve solo para perpetuar el problema? ¿Y qué se puede hacer aquí y ahora para efectuar un cambio? Una vez que se ha dado el paso de clarificar la situación real actual, se trata de lograr reconocer
las inconsistencias como inconsistencias, es decir, como algo indeseable, sin disimularlas con excusas como las siguientes: bueno, después de todo no es pecado, no depende de mí, desde que conozco a esa mujer estoy más sereno y hasta rezo mejor, es una amistad profunda, el Señor nos hizo encontrarnos, los demás desde fuera no pueden entender esto, y cosas por el estilo. Se trata de reconocer con claridad y sinceridad que esa entrega a medias, con el corazón dividido y partido, impide crecer en un nivel más profundo de mística y de oblatividad al que Dios nos está llamando. Se trata de experimentar, o simplemente reconocer de frente, el dolor de estar cortándose las alas a sí mismo. Y aquí no nos referimos solo a la entrega a Dios, sino también al entusiasmo en el servicio y a la dedicación plena a la misión, a la experiencia gozosa de la paternidad espiritual como cauce de la propia fuerza afectiva, lo cual, seamos sinceros, se debilita, se complica, se hace mediocre y superficial cuando el corazón se deja absorber por un deseo creciente de plena intimidad con una sola persona. En esta situación, la armonía entre espiritualidad y acción no es posible. A lo sumo, la persona se preocupará por buscar alguna manera de armonizar la espiritualidad con esta pasión a la cual se aferra. Puede suceder que se trate de un narciso, o sea, un narcisismo, un enamoramiento, que hace sentir que por primera vez está amando a alguien, ya que la actividad pastoral anterior en realidad fue siempre una enfermiza búsqueda de sí mismo, sin un real y sincero interés por los demás. Pero en esta situación, la solución no estará en dar rienda suelta a la nueva propuesta de la vida, sino más bien en dejarse estimular por ese descubrimiento para intentar convertirse en un ser para los demás. O sea, esto le puede pasar a todos: sacerdote, catequista, servidor, misionero. El narcisismo lo sabe, el narciso, pero debe reconocer con claridad que la propuesta amorosa que le atrae no es más que un modo nuevo de prolongar su narcisismo, y reconociéndola deberá abrirse la posibilidad de un cambio interno. Es decir, es lo que el Papa Francisco llama dejarse de mirar al espejo, o sea, la autorreferencialidad. Esto es muy importante, ¿no? Así que por eso hay que comenzar a pedir a Dios el deseo de reconocer lo que contradice su plan para la propia vida, porque solo desde ese reconocimiento se puede desear el cambio y así iniciar un proceso de liberación. El solo hecho de pedir frecuentemente el deseo de elegir lo que realmente es mejor ya comienza lentamente a abrir el corazón para dejar nacer el deseo sincero de liberarse. Y otro paso importante es narrar la situación a otros. Contarlo impide que nos confundamos con nuestra maraña interior y nos permite precisar lo que realmente nos pasa. Contarlo nos descubre ante los demás, que pueden conocer con más claridad que nosotros algunos mecanismos defensivos de nuestra psicología y ayudarnos a descubrir la realidad. Así que no se vayan, porque ya enseguida volvemos con la última parte de Gozo y Evangelio de hoy. Ya estamos de regreso con la última parte de Gozo y Evangelio de hoy, donde estamos viendo el tema del realismo espiritual y pastoral, ¿no? Y qué importante esto de saber situarse entre los iguales. Estamos llamados a una plenitud comunitaria. Por eso no hay felicidad estable ni maduración integral si la vida, las actitudes, los proyectos, la espiritualidad no están marcados desde dentro por un sentido comunitario. Ese contexto comunitario nos impide aislarnos en un mundo subjetivo, ficticio, y así evita que escapemos de la realidad o vivamos defendiéndonos de ella. Estar junto a otros nos ayuda a relativizar nuestras propias tonterías, a evitar el encierro en un mundo limitado de ideas fijas, a mantenernos en la tensión de la entrega, a no convertirnos en esclavos de determinadas cosas que nos absorben y que no pueden justificarse fácilmente ante los hermanos.
Porque en el aislamiento se encuentran más fácilmente excusas porque se pierde el sentido de la realidad y de sus límites. Por eso hay que reconocer que la lucha contra la concupiscencia, entendida como búsqueda enfermiza de sí mismo y de la propia conveniencia, solo alcanza un verdadero triunfo gracias a la vida compartida. La comunidad ayuda a mantener tenso el arco y estimula a superar inclinaciones que en el aislamiento no encuentran límites. De hecho, muchas personas que se aíslan cada vez más suelen desarrollar una búsqueda enfermiza de espacios de soledad, con la televisión, internet, alcohol, etc., en conflicto con la actividad. Eso en realidad no es una fecunda soledad, sino la expresión de un malsano aislamiento, de un corazón para el cual los demás no son importantes. La verdadera soledad, en cambio, donde el corazón permanece abierto y llega al sentido profundo de todos los encuentros, muestra su autenticidad y madurez cuando es un alimento para la vida comunitaria, cuando se orienta a la comunión, ¿me explico? Por otra parte, a las personas que tienden a perderse en un activismo desenfrenado, la comunidad les exige algunos espacios compartidos, en que deben prescindir de su inclinación al desborde funcional o limitar la búsqueda permanente de autosatisfacciones, y ese freno puede convertirse en una llamada a buscar espacios serenos de soledad que reconstruyan la armonía personal. De hecho, es frecuente que el activismo esté unido a un profundo aislamiento que implica escapar también de la soledad madura, donde nos miramos sinceramente a la luz de Dios y nos disponemos al encuentro. Cuando alguien opta por decir a los demás, no los necesito, 1 Corintios 12:21, llega finalmente a defender de tal manera su autonomía y las propias necesidades que termina haciéndose autónomo ante la vida real y ante Dios, aislado de todo. Solo existe Él y la actividad que le permite prolongar su yo sin compromiso alguno con las personas, pero no percibe que en realidad está escapando de sí mismo y precisamente por eso se hace incapaz de un encuentro fraterno con el corazón abierto y disponible. Además, hay que pensar que un evangelizador, un catequista, un misionero, un servidor, un agente de pastoral, desarrollará solo una parte de su identidad cristiana si se coloca solo en una actitud de donante frente a otros para enseñarles, para administrarles la gracia, digamos así, pero pierde la actitud de compañero, de igual, de hermano, de uno más entre otros. Y esta actitud difícilmente se mantiene y se desarrolla sin una vida comunitaria con los iguales. Por eso, solo en comunión, por ejemplo, el sacerdote con su presbiterio puede ser modelo y estímulo de caridad para los demás. Lo mismo se puede decir también del catequista, del docente en su colegio. Lo mismo se puede decir de la gente de pastoral, del servidor, etc. Es decir, tiene que haber un sentido de pertenencia, actitud que difícilmente podrá sostenerse y crecer sin manifestaciones externas frecuentes, ¿no? Que hay que saber sostener, alimentar, cultivar. Me refiero a, por ejemplo, los encuentros de oración, los encuentros fraternos, los encuentros de formación. También, por supuesto, el encuentro comunitario mayor, que es la Santa Misa, las llamadas telefónicas, las consultas, el preparar juntos los temas, es decir, el acompañarse en la oración de intercesión unos con otros. Todo eso hace que se comparta la vida. Tan importante es eso de compartir la vida, muy importante. Y también hay un camino que es eminentemente personal y hay dones que Dios regala a las personas en un encuentro personalísimo y particularmente íntimo, en una historia que es propia de nadie más. Esto no quita nada a la experiencia comunitaria. Estoy hablando, por ejemplo, podríamos hablar de lo que se conoce como sacramentales personales. A ver, ¿qué es eso? Y les pongo un ejemplo. La brisa suave que cautivó a
a Isaías, o la zarza ardiendo, que fue un signo solo para Moisés. Que Dios haya elegido un camino encarnatorio para llegar al ser humano, camino que llegó a su plenitud en la encarnación de su Hijo, no implica solo que podamos encontrarlo en los 7 sacramentos o en los sacramentales que la institución eclesial ofrece. Implica también que Dios habitualmente llega a cada uno de nosotros a través de signos terrenos y sensibles. Pero ahora quiero referirme particularmente a ciertos signos que Dios utiliza de un modo frecuente o repetido a lo largo de la historia de una persona, a signos que podríamos llamar personales. Por ejemplo, algunas personas tienen como una especie yo diría, de mensaje, ¿no? A través de la imagen del Sagrado Corazón, ¿no? Que desde niño lo acompañó. También el mar para muchos, ¿no? Por ejemplo, o la montaña. Entonces, el mar, claro, es una realidad natural, también la montaña, aunque la montaña, igual que el mar, tienen connotaciones bíblicas, ¿no? Pero de todas maneras, para muchas personas, el mar, ¿no? Por ejemplo, o la montaña, puede transformarse en una manifestación sacramental del llamamiento de Dios a una plenitud y a una libertad inigualable, ¿no? Es como que el mar, por ejemplo, la montaña, adquiere un plus de sentido que no se ofrece a todos por igual. Esto es importante, ¿no? San Francisco era un buen modelo de esto, porque degustaba en los seres creados como si fueran ríos la misma bondad de la fuente que los produce. En la vida de cada uno de nosotros existen estos sacramentales personales, cosas, lugares, canciones, imágenes que Dios suele utilizar de una manera particular para que recuperemos el sentido de nuestra vida, el deseo de entregarnos, el gozo de su amistad. Es bueno entonces recordar que existen esos signos maravillosos que la providencia de Dios quiso poner en nuestro camino personal. Volver a esos lugares, volver a escuchar aquella canción, volver a encontrarse con ese signo que Dios utiliza, puede ser a veces, sobre todo en momentos difíciles, el mejor recurso para que no se produzca un vacío espiritual en nuestra vida, para que siga encendida, ¿no?, la llama del amor. El monje Ansel Grimm ha desarrollado el valor de los rituales personales, presentando la aparición de esos rituales que cada uno inventa como una necesaria expresión sacramental que refleja la autenticidad del amor a Dios y ayuda a recuperar el sentido profundo y gozoso de la actividad cotidiana. En el libro El gozo de vivir, rituales que sanan, este escritor monje alemán dice: reacciono alérgicamente cuando alguien sueña con amar mucho a Dios, pero en su vida concreta no se hace visible nada de ese amor a Dios. Si nuestra relación con Jesucristo es auténtica, se ve por la organización que se hace del día, y para ello las primeras horas de la mañana son decisivas. Los rituales matutinos deciden si lo que nos mueve son los plazos fijados para nuestras tareas o si ponemos todo cuanto hacemos bajo la bendición de Dios. Un ritual matutino que motive para el día de hoy despierta las energías que se encierran en cada uno de nosotros. Y bueno, hay que seguir trabajando en esto, hay que seguir reflexionando, orando, pensando en todo esto. Y entonces yo ahora, a través del corazón inmaculado de María, les dejo mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien para todos ustedes.